que podré tal vez reiterar, cansándolos un poco, pero que es necesario señalar de la manera más contundente y categórica. Se presume o se manifiesta en el nuevo artículo 20 de la Constitución que toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Es un principio muy noble, que todos aplaudimos, que todos reconocemos, de profunda sentencia histórica, lo mismo en el campo del derecho que en el campo de otras disciplinas. Pero lo que llama poderosamente la atención es que junto a esto, la presunción de inocencia, se conserve la prisión preventiva que vulnera la presunción de inocencia de manera descarada y el arraigo que la vulnera en términos similares. El arraigo lo pide el Ministerio Público, lo solicita el juez en la etapa de la averiguación previa. No se ha dictado sentencia, se está indagando, se está investigando, se está averiguando, porque el arraigo. Lo único que se nos ha ocurrido a muchos investigadores y estudiosos del asunto es contestar o responder, pues por una razón práctica, para que el arraigado no evada la acción de la justicia, pero se está vulnerando flagrantemente el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución, columna vertebral de nuestra Carta Magna y de nuestro sistema constitucional, político, democrático, donde se dice categóricamente que nadie podrá ser privado de la libertad, de los derechos, etcétera, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, con base en leyes expedidas con anterioridad, respetando todo el procedimiento conducente. Entonces, ¿cómo se explica la presencia, o cómo se puede uno explicar la presencia de la prisión preventiva y del arraigo sobre la base de la presunción de inocencia? Yo creo que aquí estamos en presencia de una contradicción flagrante y, en pocas palabras, como ya lo han dicho los ilustrísimos juristas que han intervenido en este acto, pues en la materia que nos ocupa, el gobierno de la República es predominantemente represivo más que preventivo. El doctor Franco, eminentísimo catedrático y tratadista y abogado ilustrísimo y hombre cargado de humanidad en el más elevado sentido de la palabra, de generosidad, de prosapia, de bonomía, y no lo digo por agradecimiento, sino por reconocimiento y porque honra su sola presencia y su trayectoria universitaria a la facultad y a la universidad, ya señalaba hace unos momentos lo conducente al cuerpo del delito y a las presunciones de responsabilidad. El artículo 16, durante muchísimo tiempo, pues como ustedes lo saben, hablaba de cuerpo del delito, corpus delicti, cuerpo del delito, y de presunciones de responsabilidad. No se podrá librar orden de aprehensión si no se han comprobado plenamente estos dos elementos, estos dos componentes fundamentales del proceso y pilares de la justicia. Ahora, cuerpo del delito se hace a un lado y en su lugar se pone hecho. Y ya no se habla de probable responsabilidad del indiciado, sino que, quitando la palabra responsabilidad, se habla de probabilidad de que el indiciado cometió o participó en la comisión del hecho. Estúdienlo con cuidado, analícenlo con cuidado. El cuerpo del delito, en principio, equivale a al conjunto de los elementos materiales, objetivos del propio delito, de la infracción, objetivos, corpus, cuerpo. Entonces el Ministerio Público dice, bueno, pues sí, hubo un homicidio, hubo una lesión, hubo un fraude, y hay presunciones de responsabilidad. La palabra responsabilidad es muy importante, tiene que ver con la imputabilidad, con la capacidad de querer y de entender. Hay presunciones de responsabilidad, pues que con base en esto el Ministerio Público consigna y pone el expediente, el caso, el asunto, en manos de la autoridad constitucional correspondiente, que es el juez. Pero si en vez de cuerpo del delito nos vamos al hecho, pues bueno, consulten el diccionario. En el hecho intervienen factores tanto objetivos como subjetivos. Estos subjetivos no intervienen en el concepto del cuerpo del delito. En virtud de lo anterior, bueno,
pues califico yo, Ministerio Público, un hecho y estoy calificando al mismo tiempo la objetividad y la subjetividad, metiéndome en un terreno de la exclusiva competencia constitucional, procesal, jurídica del juez. Es decir, casi el Ministerio Público le va a hacer la labor al juez, exagerando un poco si quieren, pero señalando cómo esta reforma permite una intromisión del representante social en un espacio que no es de su competencia. Y al decir, ya no tenemos probable responsabilidad del indiciado, sino probabilidad de que el indiciado cometió el hecho, pues está quitando la responsabilidad. ¿Cuál es el objeto? El concepto de responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Como decía el doctor Franco, no hay una exposición de motivos. No se nos ha explicado claramente para que podamos debatir, para que podamos confrontar ideas, y se afecta a la Constitución en un aspecto vital que atañe a la libertad. Hay una figura extraña o dos, estúdienlo con cuidado. El artículo 16 habla de los jueces de control. ¿Por qué transferir el espacio del juez, digamos, común al del control? Por ejemplo, la aplicación de una medida cautelar, de una providencia precautoria, que el juez común acaso no puede ejercer su control para garantizar los derechos de los indiciados, de las víctimas, de los ofendidos. Yo creo que esta figura del juez de control entraña una división de la potestad judicial. ¿Por qué? ¿Con qué objeto? Nada más para agilizar el trabajo, para que sea efectiva la justicia pronta y expedita como lo ordena la Constitución. Pues yo creo que no es el camino, de ninguna manera. Tenemos el artículo 19, al que le dedico algunas líneas o páginas en mi libro, perdón, el 18, donde se habla de la readaptación social del sentenciado. ¿Cuál es el objeto de la pena? No es la venganza, no es la retribución por la retribución al estilo meramente seco, objetivo, sin sacarle su gran jugo aristotélico. No se trata de eso, más bien invocando a Platón, que decía que la pena es una medicina del alma. ¿Cuál es el objeto de la pena? Bueno, pues yo te encarcelo, por ejemplo, llegando a este extremo, para readaptarte y regresarte al seno de la sociedad. Utópico si quieren ustedes, porque la readaptación, bueno, pues está, como se dice coloquialmente en chino, en nuestros recursorios, y regresarte al seno de esta sociedad que de suyo, como han dicho grandes estudiosos de la criminología, es criminógena, sociedad de consumo en la que nos matamos los unos a los otros, no nos queremos matar, en la que la competencia es la regla del juego, y un juego insano, terrible, violentísimo, pues también es una utopía, pero debe quedar consagrado en la Constitución desde la Revolución Francesa, desde la consagración de los derechos del hombre, debe de quedar perfectamente establecido que el fin de la pena es la readaptación y no la pena nada más porque sí. Entonces, readaptar. Hoy no, se quita la palabra readaptar y se pone la palabra reinserción. Entonces, el objeto del sistema penitenciario es reinsertar al sentenciado. Busquen, queridos amigos, el diccionario. Reinsertar es volver a colocar en su sitio lo que quité de allí. Sí, te voy a reinsertar, pero antes de reinsertarte te voy a readaptar. Te puedo reinsertar sin readaptar. ¿Y cuál ha sido el objeto de esto? Es una verdadera locura, es una contradicción. No se entiende. Tal parece que los dio el prurito de dejar una placa: aquí estuve yo y yo soy el autor de la reforma, etcétera, por vanidad, por soberbia.